Ayer se lo había comentado, ayer lo que vimos fue el criterio de la primera derivada y hoy tenemos que ver el criterio de la segunda derivada. Ya, eso es lo último que nos falta. Y lo que pasa es que em, estudiar la segunda derivada, con la segunda derivada podemos determinar si algo es máximo o mínimo, sin necesidad de los intervalos de crecimiento o decrecimiento. Entonces le voy a dar el teorema, vamos a comenzar al tiro con el teorema y vamos a ver un montón de ejercicios para aplicar esta cosa. Esto es más específico todavía, entonces es la herramienta como definitiva para calcular máximos y mínimos. Se llama el criterio de la segunda derivada. Ya, entonces, ¿qué dice este teorema? Se llama criterio de la segunda derivada precisamente porque ocupa la segunda derivada. Entonces, ya, tú tienes una función cualquiera, definida en realidad lo mismo donde está definida. En este caso está definida en un intervalo, una función tal que le vamos a pedir una condición especial. Que esto no es nada especial para usted en realidad, tal que la segunda derivada es continua. Ya para usted eso no significa la gran cosa en verdad. Y el intervalo abierto a, b contiene a un punto crítico C. Contiene un punto crítico C. Ya, entonces ¿qué dice el teorema? Dos cosas. Primero, si la derivada... a ver. Sí, bueno. Si la primera derivada es 0 y la segunda derivada tiene signo positivo, entonces f es un mínimo local. O sea, c es un mínimo local. Y segunda parte, si la derivada es 0, pero la segunda derivada es negativa, entonces es un máximo local. Es un máximo local. Ese es el teorema. Ahí está ocupando toda la pizarra. Ya. Entonces, bueno, como le decía, se llama criterio de la segunda derivada porque aplica la segunda derivada. Tiene que ver con el signo de la segunda derivada. Ya, anótelo por ahí. Esto lo vamos a ocupar entonces ahora en los ejercicios de hoy.
Ya, esto. Entonces, con esto vamos a poder hacer ejercicios. Entonces le decía, esta es la gran herramienta para poder catalogar los máximos y los mínimos. ¿Vale? En general, cuando yo le hablaba de esto, tenemos dos cosas que se llaman puntos extremos y puntos críticos. ¿Se acuerda? Eso lo comentamos creo que el martes, parece. Sí, me parece que el martes hablamos de eso. Habían dos conceptos fundamentales que se llaman puntos extremos y puntos críticos, ¿ya? Los puntos extremos eran los que están o está más arriba o está más abajo. Es como o un máximo o un mínimo, solo que tú no sabes bien qué es. Por eso se cataloga todo eso como extremo. Y lo otro que los puntos críticos son esos que están aquí, que se menciona en este teorema, de hecho, que es cuando la derivada es cero. Entonces, les recuerdo que había una conexión entre derivada cero y punto extremo, que lo hemos utilizado en las clases anteriores. Ya los puntos críticos y los puntos extremos en realidad se parecen, tienen relación. Y esta entonces es la herramienta para catalogar los puntos críticos, realmente. ¿Cómo se catalogan? Con la segunda derivada. Y específicamente es mirando el signo, solamente eso. Lo voy a marcar con rojo. Lo único que tienes que saber tú es el signo de la segunda derivada. Si el signo es positivo o si el signo es negativo. ¿Ya? La primera derivada tiene que ser 0 y la segunda derivada tú le vas a estudiar el signo. Vamos a hacer esos ejercicios para que entienda, mire. Por ejemplo. Por ejemplo, entonces determine los extremos locales de la función, de esta función. F de x igual a esta x cubo tercios menos 3x cuadrado. No, es menos x cuadrado, perdón. Ahí, menos x cuadrado menos 3x más 4. Ya. Eso, vamos a catalogar entonces los extremos locales de esta función. Ocupando el criterio de la segunda derivada, para que vea cómo se ocupa el criterio de la segunda derivada. Entonces ya con... No, bueno, me ahorro el comentario. Ya, vamos a hacer esto. De hecho, me parece que este ejemplo ya lo vimos en todo caso. Si usted se acuerda, creo que este mismo ya está hecho en alguna clase anterior, pero no importa porque ahora vamos a ocupar el criterio de la segunda derivada, no el del primera derivada como lo habremos hecho ya. Entonces, ya, ¿qué tiene que hacer usted? Primero, derivar. Entonces, primero tiene que derivar esta función. Dígame, ¿cuál es la derivada de esta función? Lo escucho. Vamos a ponerle numeritos así, para que sea como bien mecánico. Entonces, lo primero que tiene que hacer es, primero, derivar. ¿Cuál es la derivada de esta función? X cuadrado menos 2x menos 3. Se te escucha súper despacio, pero sí, eso es. X cuadrado menos 2x menos 3. ¿Cierto? Ya. Perfecto, esa es la primera derivada. Ahora usted, segundo paso, tiene que encontrar los puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? Tiene que tomar esa ecuación que está ahí arriba e igualarla a 0. X cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Y despejar la x. Esos x van a ser los puntos críticos. Ya quedaba esto, se factoriza, es re simple. Era menos 3 más 1. ¿Cierto? X menos 3 y x más 1. De modo que los puntos críticos van a ser 2. X igual a 3 y x igual a menos 1.
¿Ya? Esos son los puntos críticos. Entonces, si me va siguiendo la idea, lo que hicimos fue primero derivar, segundo igualar la derivada a cero y encontrar estos dos puntitos. En este caso son dos. Estos puntos, entonces, son candidatos a máximos o mínimos. ¿Mm? Los puntos críticos pueden ser máximos, pueden ser mínimos. Incluso puede que no sea ninguno de los dos. Puede que no sea ni máximo ni mínimo también. Entonces hay que ver qué es el 3 y qué es el menos 1. Si es que es máximo o mínimo. Para eso ocupamos la segunda derivada. Entonces, voy a borrar esto de aquí. Chun, para hacerme espacio yo. Entonces tenemos nuestros puntos críticos que son dos. El 3 y el menos 1. Tercer paso entonces es calcular la segunda derivada de la función. Dígame, ¿cuál es la segunda derivada de la función? ¿Cuál será la segunda derivada de la función? ¿Cuál es la segunda derivada? Dos x menos 2. 2x menos 2, correcto. Esa es la segunda derivada, ¿no es cierto? Tú pescas la primera derivada y la derivas de nuevo. Esto da 2x menos 2. ¿Ya? Listo. ¿Qué hacemos entonces con esta segunda derivada? Cuarto paso. Con esto terminamos el ejercicio. Cuarto paso. Lo que tú tienes que hacer es tomar esta derivada y reemplazarlo, evaluarlo en estos dos puntitos. Tienes que calcular cuánto vale f doble prima en 3 y f doble prima en menos 1. ¿Cuánto dan estos números? Entonces, la segunda derivada evaluada en 3 te da, reemplazo 2 por 3 menos 2. ¿Cuánto es eso? 4. ¿No? Y la primera derivada, perdón, la segunda derivada evaluada en menos 1 es 2 por menos 1 menos 2, lo cual da menos 4. Ya, ese es el cuarto paso. Tomar la segunda derivada y evaluarla en los puntos críticos que acabamos de encontrar. Entonces, fíjese. Como la segunda derivada evaluada en el 3 es positiva, porque dio 4, el cual es positivo, el teorema me asegura de que este puntito, por lo tanto, es un mínimo local. Solo estudiando el signo de la segunda derivada, el cual es un signo positivo, yo sé que eso va a ser un mínimo local. Y por el contrario, este de acá, como el signo de este me da menos 4, que es signo negativo, eso significará que esto es un máximo local. Y listo. Esa es la conclusión, ¿vale? El 3 es un mínimo local y el menos 1 es un máximo local. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Ya, profe. Después cuando terminemos el ejercicio, lo dejamos así, hay que poner así, por lo tanto, el mínimo local es 3 y el máximo Tiene que local es... anotarlo. Sí, sí, tal cual. Ah, ya. Tienes que anotarlo al final, así. Por lo tanto, y lo escribe en palabras. Y como yo le he dicho, está bien en matemáticas escribir en palabras. De hecho, es súper útil. Ya, profe. Gracias. Ya, ¿alguna otra pregunta?
Esperemos un poquito. Vamos a hacer otro ejercicio, a ver. Ya, este es un ejercicio de planteo. Esto es bien interesante. Es necesario que sepan hacer cosas así. Ejercicio. Lo voy a escribir en palabras porque es un enunciado un poquito largo. Un fabricante de recipientes está diseñando ahí. Está diseñando una caja sin tapa y con base cuadrada que debe tener un volumen de 32 centímetros cúbicos. Y ahí está bien. Punto. ¿Qué dimensiones debe tener la caja si se requiere que utilice la menor cantidad de material? Esto vamos a hacer. Anótelo. Ya, entonces mire. Le explico lo que está pasando. Esto es como un problema como de ingeniería de alimentos. Mire, por ejemplo, piense usted que quiere, se lo voy a plantear de esta forma. Esto está bien, es el ejercicio que vamos a hacer. Pero imagínense que usted quiere armar una caja de leche. Entonces, si usted quiere armar una caja de leche, ya ahí está mi cajita de leche. Imagínense que quiere armar y que tenga esta forma en específico. Ya, las cajas de leche a veces tienen formas súper raras, pero quiero que sea lo más simple posible. Entonces voy a hacer estas cosas se llaman eh, paralelepípedos, son estos, ¿no? A ver. Si no me equivoco, este es el nombre de esta cosa, claro. Es un paralelepípedo. Ya. Este objeto tridimensional se llama paralelepípedo. Por si usted no lo sabía. A ver, pero tengo una confusión. Ah, no, está bien. Un paralelepípedo. Ya, entonces usted ha visto las cajas de leche que son así. No siempre son así, pero no importa. Quedémonos con eso. Imagínese que quiere armar una caja de leche. Usted es la persona que tiene como la lámina de cartón y quiere saber cómo la doblo para tener una caja de leche que tenga un volumen preciso. Por ejemplo, las cajas de leche a veces son como de litro, ¿no? 1 litro de leche. Entonces, la pregunta es, ¿qué forma tengo que hacerle a la caja, como si es muy larga o muy ancha, para que el material que yo ocupe sea lo mínimo posible? ¿Se da cuenta? Porque una caja de leche podría ser así, como de base chiquitita y súper alta hacia arriba, por ejemplo. Por ejemplo, podría ser así, o podría ser al revés, podría ser como un gran cuadrado por debajo y como súper achatadita así. ¿Se entiende la cosa? Podría ser así una caja de leche, por ejemplo. En general no son así.
Por algo las cajas de leche son como alargadas para arriba también, ¿no? No sé si alguna vez se lo ha planteado. Este tipo de ejercicio es un ejercicio que se calcula con derivadas, finalmente, ¿no? ¿Cuál es como la forma ideal para minimizar los recursos? ¿Mm? En este ejercicio tenemos que hacer eso. Ahora no es con una caja de leche y no es con un litro, pero es similar la idea y le dan un volumen concreto que es de 32 centímetros cúbicos. ¿Ya? Eso es lo que quiero que hagamos. Entonces, tiene que usted, como ingeniero, lograr crear un envase con un volumen fijo y tratar de minimizar los recursos para que sea lo más óptimo posible. Entonces, ¿cómo se hace algo así? Con máximos y mínimos, como lo hemos estado haciendo. Ya, vamos a hacer entonces el dibujo de la cajita. A ver, lo voy a hacer un poquito más ordenado. Entonces voy a hacer una caja así, o sea, un cuadrado de base. Ya, ahí está. Claro, entonces imagínense, lo que dice el ejercicio es que ya tú tienes que crear esta figura, esta cosa, y sin tapa, así que lo vamos a hacer así como huequito por arriba. Aquí no hay nada. Dice el ejercicio que esto es sin tapa, entonces ahí lo voy a tachar, esta parte, ¿ya? Es sin tapa. Y la base es cuadrada. Dice, la base es cuadrada. De modo que, bueno, tenemos base cuadrada. Y el volumen está fijo de 32 centímetros. La pregunta es, ¿cuáles son las dimensiones de lo alto de la caja y de lo ancho? Todas las tres dimensiones, largo, ancho y alto, ¿qué dimensiones tiene que tener la caja para que se ocupe la menor cantidad de material posible? Esa es la pregunta, ¿se entiende? ¿Qué tan ancho, qué tan largo y qué tan alto tiene que ser la caja para que sea lo más óptimo? ¿Cómo se hace esto? A ver, ¿alguien sabe? Escucho sus propuestas. ¿Cómo podríamos realizar este ejercicio? Profe, no sé si está bien, Dime. pero tampoco sé cómo se podría sacar. Pero a lo mejor si se conoce como la fórmula que dio el resultado del volumen, si esa fórmula se deriva, se puede hacer lo del teorema o no. Sí, va por ahí. Ya, vamos a tener que ver bien qué hay que derivar y qué no. Va por ahí, no exactamente, pero va por ahí. ¿Ok? Ya. Primero, ¿cómo se calcula el volumen de un paralelepípedo? ¿Cómo se calcula el volumen de esta cosa? Vamos a anotar eso. ¿Cómo se calcula el volumen de esta figura? Lo voy a llamar B mayúscula. Profe, ¿o sería como la base por la altura? Y eso tiene que ser igual a los 32 centímetros cúbicos. Precisamente, sí. El volumen de un paralelepípedo en general, de estas cosas, se calcula como largo por ancho por alto, ¿no? Tienes que multiplicar las tres dimensiones, largo por ancho por alto, ¿vale? Ahora, como te dicen que la base es cuadrada, significa que estas dos unidades, que las voy a llamar X, porque no sabemos cuánto valen, significa que el largo y el ancho son iguales, pues porque dice que la base es cuadrada. ¿Sí? Entonces el largo y el ancho son iguales, pero el alto no, el alto puede ser otra cosa. Así que le voy a poner otra letra, le voy a poner Y, ¿vale? Tanto X como Y son las incógnitas que hay que calcular, pues, finalmente, ¿no? Entonces, si le pongo nombre a esto, le llamo X a la base y le llamo Y a la altura, entonces, claro, el volumen se calcula como X
por X por Y. ¿Sí? Largo por ancho por alto. Así se calcula el volumen de un cuerpo así. O de un cubo o de un paralelepípedo. ¿Ok? Pero claro, te dicen que el volumen es fijo. El volumen es 32. Entonces tenemos esta ecuación, fíjese, tenemos esta ecuación. 32 es x cuadrado por y. ¿Ya? Eso ya nos dice una primera pista. Tenemos ya una primera información. X cuadrado por y tiene que valer 32. Ya. Listo, eso está bien. ¿Qué hago ahora? ¿Alguna Derivación idea? implícita. Derivación implícita. Derivación implícita. No, eso no nos va a ayudar. Tiene que saber bien qué me están preguntando. ¿Qué dimensiones debe tener la caja para que se ocupe la menor cantidad de material posible? Si me dicen que tengo que ocupar la menor cantidad de material posible, es porque algo tiene que ser mínimo, ¿no es cierto? La cantidad de material tiene que ser mínima, ¿no? Entonces tenemos que minimizar la cantidad de material. ¿Cómo veo matemáticamente aplicar la cantidad de material? ¿Con qué está relacionado eso? ¿Será con el volumen o será con otra cosa? La cantidad de material que ocupo. Recuerde que esto es una lámina de cartón que uno está como doblando hacia arriba, ¿no? Como que tienes tu laminita de cartón y le empiezas a dar la forma. ¿Ya? ¿Con qué concepto matemático estará relacionado la cantidad de material que yo quiero minimizar? Profe, con las derivadas, ¿no? Sí, pero no todavía, porque hay que identificar bien qué es lo que hay que minimizar. El material. Sí, ¿cómo explicito eso matemáticamente? No sé. Se le voy a dar la respuesta Con la superficie, ¿no? con la superficie, sí, pues, exactamente. La superficie, también llamada área, porque el área de la caja es precisamente el cartón que yo estoy doblando, ¿no? Necesito saber cuál es la cantidad de cartón que necesito usar. Exactamente, ¿no? Para que esa superficie sea mínima. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se calcula el área de un paralelepípedo? Vamos a llamarlo A mayúscula, ¿vale? A mayúscula. ¿Cómo se calcula el área de un paralelepípedo? Una fórmula general, ¿cómo es? El área, dícese de, también se llama área superficial, se refiere como a la superficie que aborda cada una de las caras, ¿cierto? Cada una de las caras de la cajita, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo el área finalmente? Aquí, profe, no hay que considerar una dimensión de la de la base, ¿cierto? Porque como te dice que no debe tener tapa, entonces Claro, solo sería x cuadrado más los cuatro veces como las paredes que tiene la caja, que son x por y. exactamente, súper bien. Esa es la fórmula del área, está totalmente correcto. Claro, porque esta caja tiene 5 caras. No es como un dado que tiene 6 caras. ¿Por qué tiene 5? Porque te dice que no tiene que tener tapa, ¿cierto? Entonces por eso está tachado la tapa de arriba. Esta caja en particular es una cajita que es abierta. Y por lo tanto tiene 5 caras. Correcto. La cara de abajo se calcula como x por x. Y todas las otras caras, las otras 4, se calculan como x por y.
Por eso el área superficial es la suma del área de todas las caras, po, y te da esa fórmula de ahí, está súper bien. ¿Cacharon? Entonces, esta cosa, esta es el área superficial de la caja, esto es lo que hay que minimizar. Esto es lo que hay que minimizar. Entonces, a esta cosa, nosotros vamos a tener que sacarle máximos y mínimos y derivadas y primera derivada y segunda derivada y todas las derivadas del mundo a esta cosa. Específicamente al área, porque esto es lo que hay que minimizar, ¿se entiende? Ya, Profe, una duda. dígame. ¿Por qué no hubiera sido factible minimizar el volumen? O sea, claro, tiene que ser constante, pero ¿por qué no nos serviría para calcular el material? Porque puede tomar cualquier forma. ¿Por qué no nos serviría para calcular el material? O sea, lo que pasa es que, claro, en este caso, es específicamente para este ejercicio en todo caso, que el volumen está fijo. Te dan el volumen fijo. Entonces el volumen no hay que minimizarlo ni modificarlo de ninguna forma. Porque el volumen es constante. Claro, el tema es, claro, que esta cajita, como te había dicho, sí, po, esta caja puede ser, no sé, po, así, por ejemplo. Como la base cuadrada súper chiquitita y súper alta para arriba, por ejemplo. Podría ser una cajita así. ¿Se entiende? Pero el volumen tiene que ser el mismo. Independiente como si es muy alargada o muy achatada, el volumen tiene que ser igual. ¿Ya? Lo que cambia entonces, claro, es las superficies de las caras. ¿No? ¿Ya? Está bien lo que dices tú, pero específicamente para este ejercicio el volumen está fijo, entonces no hay que modificar el volumen. Ya. Entonces, voy a borrar esta. No lo voy a borrar. Tenemos básicamente estas dos cosas. Esta ecuación que desprendimos desde el volumen y esta ecuación que desprendimos desde el área. ¿Mm? Ahí están como las dos cantidades tridimensionales, el volumen y el área. Ya, nosotros queremos entonces, insisto, minimizar esta que estoy marcando con flechas, ¿no? El área hay que minimizarla. Pero fíjate que así como está escrito, el área tiene dos variables, x e y. Y yo no le he enseñado a minimizar cuando hay dos variables, yo le he enseñado a minimizar cuando hay una nomás, ¿cierto? Siempre hemos minimizado con respecto a la variable x. Pero acá además hay una y, entonces ¿qué hago? Lo que tengo que hacer, se lo respondo, lo que tengo que hacer es, de alguna manera, expresar el área en una variable solamente. No en dos, que quede expresado en una variable. Porque ahí ya puedo ocupar todo lo que usted sabe de máximo y mínimo y derivada, etc. Entonces, el siguiente paso es expresar esta fórmula en una sola variable, no en dos, ¿vale? Solo en una. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo ponemos el área en una pura variable? Yo, profe, despejaría ahí y después lo reemplazaría por lo que sale en la forma. Correcto, eso es lo que hay que hacer precisamente. No tiene nada. Correcto. Pero, De acá, pero de ac- ¿del volumen lo va a sacar usted? sí, Ah, sí, ya. pues, porque ahí está para despejarse. Aquí tú puedes escribir una de las dos variables respecto de la otra. Por ejemplo, si tú despejas la y, te va a quedar esto, 32 partido por x cuadrado. ¿Cachai? Y entonces la x y la y ahora están relacionadas entre ellas. Y eso lo puedo reemplazar acá adentro. ¿Cachai? Y te va a quedar el área en una pura variable. ¿Me entiendes? Eso es lo que va a pasar. Entonces, si yo escribo el área en términos de x, va a quedar esto. X cuadrado más 4x
por y, pero y es 32 partido x cuadrado. Y si te das cuenta, entonces ahí logré lo que estaba pensando, porque ahí el área está en una pura variable. Ya no está en dos, está en una. Que eso es un paso importante, lograr escribir lo que yo quiero maximizar o minimizar en este caso, en una pura variable. Esto da entonces 128 partido por x. Ya, ¿cómo vamos hasta el momento? ¿Hay alguna pregunta? Ya, espero que se haya entendido eso. Entonces tomé la ecuación que estaba arriba del volumen y despejé una de las dos variables. Yo elegí despejar la y. Podría haber despejado la x, pero es más complicado. Así que despejé la y esa y despejadita la reemplacé en la fórmula del área que yo quiero minimizar. Y obtuve esto. Y ahora es una fórmula que depende solo de la variable x. Y ahora que yo tengo la fórmula en una pura variable, ahora hay que hacer todo lo que hemos visto de máximos y mínimos. Derivar, sacarle los puntos críticos, segunda derivada, reemplazar. Ok, voy a borrar entonces el enunciado y voy a borrar todo esto. Espero que ya esté claro. Lo que hay que hacer a continuación es lo que ya hemos hecho en el curso, es tomar esta fórmula, derivarla, sacarle los puntos críticos, etcétera, todo lo que ya hicimos. Entonces, primera cosa, calcule la derivada del área. ¿Cuánto es la derivada de esta cosa? A ver, dígame. Derive esta fórmula. ¿Cuánto va a dar? ¿Cuánto da la derivada de esto? ¿Cuánto da la derivada de esto? A ver. Eh, 2x Ya. 128 partido en x elevado a 2. Sí, pero menos. Ah, mira. Ya, solo detallito pequeño. El menos. Está bien, está bien, está bien. Claro, eso es la derivada. 2x menos 128 partido x cuadrado. ¿Ok? Perfecto. A esta derivada entonces ahora, segundo paso, hay que sacarle los puntos críticos. Puntos críticos. ¿Ya? Segunda cosa entonces. Yo tomo esta ecuación que acabo de obtener y la igualo a 0. La igualo a 0. Y tengo que resolver esto. Despejar la x de aquí. Acá usted tiene que ingeniárselas cómo resolver esta ecuación. ¿Vale? Entonces voy a tirar la resta para el otro lado. Y ahora lo que voy a hacer es pasar el x cuadrado para el lado izquierdo multiplicando. Y lo que va a quedar es esto. 2x cubo igual a 128. Ya, pues tengo que despejar la x. Entonces, bueno, divido todo por 2. Voy a escribirlo por este lado. 128 partido por 2. ¿Cuánto es? 128 partido por 2, 64. Ya, y finalmente x será la raíz cúbica de 64. ¿Cuánto es la raíz cúbica de 64? Raíz cúbica de 64. 4. Más menos, más- pero No, no no, sería no. más menos en este caso. No, 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 no.
Es Ah, ya. igual es una buena pregunta, pero no es más menos, porque las raíces cúbicas no son con ese más menos, a diferencia de la raíz cuadrada que sí lo es. ¿M? Es una buena pregunta. La raíz cúbica no tiene ese doble signo. ¿M? La raíz cuadrada sí, la cúbica no. Así que en este caso es 4, solamente 4. No es menos 4 tampoco. Ya, entonces, este puntito, el 4, este 4 es un punto crítico que hay que ver si es máximo o mínimo. ¿Sí? Hay que verificar si es máximo o mínimo. ¿Cómo hacíamos eso? Con la segunda derivada. Se lo acabo de decir hace un ratito. Entonces nuestro punto crítico lo voy a anotar acá arriba y voy a borrar todo lo demás. El punto crítico es x igual a 4. Hay que ver si este punto es máximo o mínimo, cuál de los dos. Idealmente será mínimo porque queremos minimizar las dimensiones. Ya, voy a borrar todo entonces, pum, punto crítico, tenemos el 4. Tercer paso entonces, lo que le había dicho es calcular la segunda derivada. Entonces ahora tiene que volver a derivar lo que está ahí arriba. Dígame usted, ¿cuál es la segunda derivada de esta fórmula, de esta función? Mm, 2 menos 128x a la cuarta, dividido en x a la cuarta. No, No, casi, casi. casi. Hay un pelito que le falta nomás. Ya está bien el 2, porque la derivada de 2x es 2. Ya, correcto. Pero la derivada de este loquito de aquí, esa tienes que revisarlo de nuevo. Esa la fracción derivada es menos 128 por x cuadrado partido en x4. O sea, por 2x. Ahí 128 sí, por 2x. por 2x, sí. Sí. Y de hecho es por menos 2x, de hecho. Pero no importa, está bien. No, bueno, no importa, está bien. Entonces, claro, lo que va a quedar, le voy a dar el resultado porque lo que acabas de decir es correcto. Queda esto. 128 por 2, que es 256, partido por x cubo. Y en positivo, no queda negativo, menos 256, queda más 256. ¿Cacharon eso? Profe, queda x cubo porque se simplifica con la que queda arriba, ¿verdad? Sí, Ah, sí, ya. porque queda x partido x elevado a 4. Entonces cancela una cosa. Correcto. Ya. Último paso entonces que había que hacer, tomar la segunda derivada y evaluarla en el x igual a 4. Y ver cuál es el signo de lo que obtenemos. Reemplace usted entonces, ¿qué va a dar esto? 2 más 256 partido por 4 al cubo. Ni siquiera sé cuánto da ese número, pero al tiro uno puede saber que es positivo. Porque el 2 es positivo, el 256 es positivo, el 4 al cubo es positivo, estoy sumando cosas positivas. Al tiro va a ser positivo, no sé cuánto da el número, pero no importa, el signo es positivo. Como el signo es positivo, entonces efectivamente el 4 es mínimo. Lo que queríamos hacer, encontrar las dimensiones óptimas para que el área sea mínima. Acabamos de encontrar entonces el mínimo, ¿ya? Esa es la respuesta entonces. Conclusión, lo voy a escribir por este lado de la pizarra porque no tengo espacio. Conclusión, la dimensión de la base tiene que ser 4 centímetros, ¿sí? Porque estaba medido en centímetros. Entonces aquí, esta cosa tiene que medir 4 por 4 debajo. Si lo de abajo mide 4, ¿cuánto mide la altura entonces? Me falta Dos. sacar cuánto vale Y. ¿Cuánto vale Y? 2. Eh,
A ver, la Y se calculaba, a ver, perdón, se calculaba así como 32 partido X cuadrado. Y eso da 2, correcto. Sí, 2. Listo. Ahí estamos listos con el ejercicio. Fue una consulta. Sí, dígame. ¿Qué hubiera pasado si con el punto crítico no hubiera dado un número menor que cero y hubiera sido un máximo local? En A el ver, caso, espera, ¿no? acá te refieres aquí que estuviera dado Sí, negativo. sí, que se hubiera dado negativo. Ya. Si eso pasara, significaría que hubiéramos encontrado una maximización para el área, lo cual en este ejercicio no tiene mucho sentido. Así que hubiera sido yo creo que un error nomás. ¿Mm? Eso te puedo decir. Ya, ¿se entendió? ¿Quedó todo claro? Fíjese que el ejercicio tenía hartas partes porque había que hacer hartas cosas. ¿Ya? Estos son ya matemáticas más aplicadas como a... Le pongo un ejemplo, porque el tema de máximos y mínimos aparece pero en muchos lados, así, pero muchos. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No hay preguntas? ¿Quedó todo clarito? Sí, profe. Ya. Otro ejercicio para usted. Lo voy a anotar en palabras también. A ver, ¿qué dice? La ecuación de demanda para un producto de un monopolista es de P igual a menos 5Q más 300. No, más 30. Punto. ¿A qué precio se maximizará el ingreso? Este es su próximo ejercicio. Ya, le dejo ese ejercicio, hágalo. Mm. Dele nomás. Lo vamos a revisar en un ratito.
Profe, aquí Dígame, sí. lo primero que tendría que hacer era multiplicar primero la P por Q Claro, y ahí después derivarla, ¿cierto? Que es el primer paso. sí. Y ahí te queda menos 10Q más 30. Ya la cosa es que hice eso y después hice el segundo paso que era de calcular el punto crítico, pero ya cuando llego a la, a la derivada de grado 2 si se puede decir así, me Sí, da 10. ya. ¿Cuál es la pregunta entonces? ¿Cómo se llama esto? Después, ¿cómo lo hago a la hora de reemplazar? Si me hago un número concreto porque me dio menos 10. No sé si me habré equivocado, pero después luego se tiene que reemplazar. Te dio menos ¿O no? 10, ¿o no? Sí. Claro. Ese menos 10, te voy a creer, te voy a creer, voy a decir que ya la segunda derivada es menos 10, ¿ok? Ese menos 10, como es constante, si tú lo reemplazas por cualquier cosa, va a ser menos 10, ¿me entiendes? La derivada evaluada en 1 es menos 10. La derivada evaluada en 5 es menos 10. ¿Comprende? Ay, Como ya es sí. constante, sea en lo que tú lo reemplaces, te va a dar menos 10. Ya, bro. Ya, ¿cómo estamos? ¿Cómo le salió o no le salió? ¿Estamos listos? Vamos a revisarlo. Ya, entonces, claro, lo primero que tienes que hacer es establecer la función que hay que derivar y hacerle todo al operativo, que es esta. ¿M? Esta función de ingreso. Listo. Entonces, procedemos con los pasos que ya hemos visto. Derivar una vez. Derivar una vez, esto me va a dar menos 10 por Q más 30. Esta es la derivada, ¿no es cierto? Segundo paso, sacarle el punto crítico. Entonces reemplazo esto, lo igualo a 0. Y esto me va a dar entonces Q igual a 3. Entonces 3 es candidato a máximo o mínimo. Es un punto crítico. Tercer paso entonces, calcular la segunda derivada, que claro, tiene razón, la segunda derivada da menos 10, constante. Por lo tanto, como es fija, esto implica inmediatamente que cuando tú lo reemplaces en Q igual 3 va a seguir dando menos 10. Por lo tanto, el 3 es un mínimo. Perdón, es un máximo.
porque el signo es negativo. Como el menos 10 es negativo, entonces Q igual 3 será máximo. ¿Mm? Que eso es lo que andaba buscando, pues maximizar el precio. O sea, maximizar el ingreso, perdón. Entonces, conclusión, efectivamente Q igual 3 es máximo. Ahora, para terminar el ejercicio, lo que pasa es que no te están preguntando por la cantidad de unidades, porque este Q igual 3 es la cantidad de unidades que yo tengo que vender para tener un ingreso máximo. Lo que me están preguntando es cuál es el precio que se debe vender para que el ingreso sea máximo. Entonces, para terminar el ejercicio, lo que hay que hacer es reemplazar este 3 acá y obtener el precio. ¿Mm? Eso es lo que me están preguntando. ¿Vale? Entonces, lo último que falta por hacer es reemplazar Q igual a 3 ahí arriba. Entonces, finalmente, vamos a anotarlo. Finalmente, el precio que maximiza el ingreso es de, bueno, reemplazo ahí arriba por Q igual 3. ¿Cuánto va a dar eso? Menos 15 más 30, lo cual va a dar 15. Punto. Ups. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta respecto a esto? No está dicho tampoco cuál es la unidad, si está en dólares, está en pesos chilenos, está en euros, no está dicho, así que pongámosle 15 nomás. 15 sin unidad. ¿Dudas, consultas? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Y si hago el ingreso como en variable de P, Ujú. se podría? Sí, claro, le va a dar lo mismo. Correcto. Ah, ya. Súper bien. Es que lo hice así, entonces no sabía si a lo mejor en otra ocasión no me daba o, Lo que pasa es o no que sé. si ya está bien, ¿no? Está completamente correcto. Si tú haces todo en respecto a P, lo que tendrías que hacer acá arriba es despejar la Q en respecto a Sí, P. sí, 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 eso es. Claro, te va a quedar una cosa así como P menos 30 partido por menos 5, ¿no? La cosa es que, claro, es como un paso extra, porque igual tenéis que despejar una variable respecto de la otra. Independiente de eso, si lo quieres hacer así, el resultado va a ser el mismo, ¿sí? Ah, ya, gracias. Ya. ¿Más preguntas? Profe, el 3 que ahí usted puso que es máximo, significa que es máximo local, ¿verdad? Sí. Sí. Sin embargo, en este ejercicio también es global, como podrás analizarlo. En este ejercicio en concreto es al mismo tiempo local y global. ¿Mm? Pero bueno, en general, cuando uno calcula esto con las primeras derivadas y las segundas derivadas que hemos estado mirando, uno calcula extremos locales. ¿Ok? En general es así. ¿Más preguntas? ¿No hay preguntas? Ya, pues estamos listos. No vamos a alcanzar a hacer otro ejercicio, así que estamos. Esta fue la última clase del semestre. Así que nada, pues las próximas sesiones nos vamos a ver haciendo ejercicios nomás, pues para repasar para la prueba y lo que necesiten. ¿Mm? Usted sabe, cualquier cosa me manda un correo si necesita preguntarme algo y me escribe y yo le ayudo. ¿Ya? Cuídense, pues, que estén muy bien. Nos vemos, chao, chao.
Chao, profe. Chao. Ya, profe.